Altas capacidades, no más inteligencia, sino un cerebro que funciona de otra manera. Cuando hablamos de altas capacidades, todavía domina una idea simplista y engañosa, la de una inteligencia superior medida por un número. Sin embargo, la investigación científica contemporánea y la experiencia clínica convergen en una conclusión clara. Las altas capacidades no son simplemente más inteligencia, sino un funcionamiento neurocognitivo cualitativamente distinto. No se trata de tener más cerebro, sino de un cerebro que procesa, conecta y organiza la información de otro modo. Esta diferencia explica tanto las habilidades excepcionales como las dificultades invisibles que muchas personas con altas capacidades experimentan a lo largo de su vida. Vamos a analizar ese tema. Las conclusiones al final del video podrían sorprenderte. Así que quédate hasta el final. Un error histórico. Confundir inteligencia con rendimiento. Durante décadas, el concepto de altas capacidades quedó reducido a rendimiento escolar, rapidez de aprendizaje o resultados elevados en test de CI. Este enfoque presenta tres problemas fundamentales. Confunde potencial con adaptación al sistema. Ignora la diversidad de perfiles cognitivos. Invisibiliza los costos psicológicos y emocionales. Un cerebro con altas capacidades no es necesariamente más eficaz en contextos normativos, pero sí más complejo, más sensible y más exigente a nivel interno. Un cerebro con otra arquitectura funcional. La neurociencia de los últimos 15 años muestra que, en muchas personas con altas capacidades, el cerebro presenta una conectividad más intensa y más distribuida. Las redes neuronales tienden a comunicarse de manera más amplia, cruzando áreas que en otros cerebros permanecen más especializadas. Una activación simultánea de múltiples redes. Pensar implica activar al mismo tiempo redes asociadas a análisis lógico, memoria profunda, imaginación, procesamiento emocional, metacognición. Esto explica la sensación de pensar demasiado, pero también la creatividad compleja. Una mayor implicación de la inteligencia fluida. La inteligencia fluida, capacidad de razonar, crear hipótesis, detectar patrones nuevos y adaptarse a lo desconocido, suele ocupar un lugar central, a veces incluso dominante, frente a la inteligencia cristalizada. Por desgracia, en muchos casos, la inteligencia fluida ha quedado anestesiada por el sistema escolar. Pensar no más rápido, sino en más dimensiones. Uno de los malentendidos más frecuentes es creer que las personas con altas capacidades piensan simplemente más rápido. En realidad, muchas piensan en múltiples direcciones a la vez. Esto puede tomar distintas formas. Pensamiento arborescente, donde una idea genera múltiples ramificaciones simultáneas. Pensamiento sistémico, que integra variables complejas y relaciones invisibles. Pensamiento profundo, que explora un concepto hasta sus límites teóricos, éticos o existenciales. Este tipo de pensamiento no es siempre compatible con la velocidad, la simplicidad o la estandarización que exige el sistema escolar y laboral. Alta sensibilidad cognitiva y emocional. Otro rasgo clave es la hipersensibilidad, no como fragilidad, sino como amplificación del procesamiento. Mayor percepción de incoherencias. Reacciones emocionales intensas ante la injusticia, la falta de sentido o la superficialidad. Dificultad para desconectar el pensamiento. Este nivel de sensibilidad implica un costo energético elevado y explica la frecuencia de agotamiento mental, sobrecarga emocional, sensación de desajuste crónico. No es un fallo del individuo, sino un choque entre un cerebro complejo y entornos poco adaptados. Altas capacidades y neurodivergencia. Desde una perspectiva actualizada, las altas capacidades deben entenderse como una forma de neurodivergencia. Esto implica aceptar que no existe un único perfil. No todos los cerebros con altas capacidades funcionan igual. Las fortalezas y las dificultades están profundamente entrelazadas. En muchos casos, las altas capacidades coexisten con otras neurodivergencias como TDAH, autismo o dislexia, lo que modifica aún más el funcionamiento cognitivo y hace absurdo reducirlo a un simple CI. El verdadero potencial, cuando el entorno acompaña. Un cerebro con altas capacidades no se desarrolla automáticamente. Necesita sentido, complejidad, libertad cognitiva,
reconocimiento de su funcionamiento real. Cuando estas condiciones no están presentes, el potencial puede transformarse en bloqueo, autosabotaje, desmotivación profunda, sensación de fracaso injustificado. Cuando sí lo están, emergen creatividad avanzada, pensamiento crítico profundo, innovación, contribuciones sociales y culturales de alto impacto, perfiles neurocognitivos en las altas capacidades, una diversidad invisible. Uno de los errores más persistentes y más dañinos es hablar de las altas capacidades como si fueran un perfil único. Desde el punto de vista neuropsicológico, esto es científicamente insostenible. Las altas capacidades describen un potencial elevado, pero la forma en que ese potencial se organiza, se expresa y se vive varía profundamente de una persona a otra. No estamos ante un modelo estándar, sino ante una constelación de perfiles neurocognitivos, cada uno con fortalezas, vulnerabilidades y necesidades específicas. El perfil de pensamiento lineal profundo y rápido. Este perfil es el más reconocido y valorado por el sistema escolar y académico. Su funcionamiento se caracteriza por razonamiento lógico secuencial muy eficaz, alta velocidad de procesamiento en tareas estructuradas, facilidad para seguir consignas claras y llegar rápidamente a una solución correcta. Desde el punto de vista cerebral, suele haber una eficiencia muy alta en redes ejecutivas frontales, con buena inhibición de distractores y una inteligencia cristalizada que se construye con rapidez. Fortalezas principales. Este perfil suele destacar en matemáticas, ciencias formales, derecho, ingeniería o disciplinas donde la lógica secuencial es central. Rigidez cognitiva relativa. Dificultad para tolerar la ambigüedad. Malestar frente a sistemas incoherentes o poco racionales. Es importante subrayar algo. Este perfil no es más inteligente que otros, simplemente más compatible con los criterios tradicionales de evaluación. Este perfil es frecuentísimo en personas con altas capacidades, pero mucho menos identificado. No avanza en línea recta. Se despliega en múltiples direcciones simultáneamente. Integra ideas, emociones, imágenes, hipótesis y asociaciones lejanas. Una alta coactivación entre redes ejecutivas y la red por defecto. Un uso intensivo de la inteligencia fluida, con detección rápida de patrones complejos. Creatividad avanzada. Pensamiento estratégico y prospectivo. Capacidad para innovar, conceptualizar y conectar campos distintos. Problemas para organizar el pensamiento en formatos lineales. Sensación de desorden interno. Evaluaciones injustas en contextos escolares o laborales. Este perfil no fracasa por falta de capacidad, sino por incompatibilidad estructural con sistemas rígidos. En este funcionamiento, la persona sabe antes de poder explicar cómo lo sabe. Se observa comprensión global extremadamente rápida, razonamientos implícitos difíciles de verbalizar, uso intensivo de procesos no conscientes. Desde la neurociencia se asocia a procesamiento holístico, integración multisensorial, alta sensibilidad a señales débiles o implícitas, fortalezas principales, creatividad artística, visión estratégica, capacidad para anticipar consecuencias complejas, riesgos, desvalorización externa, no sabe explicar, dudar de sí mismo, confusión entre intuición profunda y falta de rigor, cuando en realidad hay rigor implícito. El perfil hiperprofundo y rumiativo. Este perfil se caracteriza por análisis exhaustivo de cada idea, tendencia a profundizar sin límite, dificultad para cerrar una reflexión. Cognitivamente se observa activación intensa de redes metacognitivas, baja tolerancia a respuestas superficiales. Fortalezas. Producción intelectual de gran profundidad. Pensamiento filosófico, científico o ético avanzado. Costes psicológicos. Fatiga cognitiva. Ansiedad existencial. Riesgo de bloqueo o parálisis decisional. Este perfil necesita aprender a regular la profundidad, no a reducirla. En la práctica clínica, los perfiles puros son raros. La mayoría de las personas con altas capacidades presentan combinaciones dinámicas que pueden cambiar con la edad, el entorno, la seguridad emocional, el nivel de estimulación. Esto explica por qué una persona puede parecer brillante en un contexto y bloqueada en otro,
sin que su potencial haya cambiado. Un punto crítico. El éxito no depende del perfil, sino del ajuste. Aquí conviene ser claro, incluso incómodo. No hay perfiles mejores o peores, pero sí perfiles más o menos compatibles con el sistema dominante. Muchos adultos con pensamiento arborescente, intuitivo o hiperprofundo internalizan la idea de fracaso, dudan de su inteligencia, viven una disonancia permanente entre lo que sienten internamente y lo que el entorno valida. El problema no es el cerebro, sino la falta de lectura neurocognitiva adecuada. Comprender el perfil cambia la trayectoria vital. Identificar el perfil neurocognitivo real de una persona con altas capacidades no es un detalle teórico, es un punto de inflexión existencial. Permich. Dejar de compararse con modelos inadecuados. Transformar dificultades en señales de funcionamiento. Diseñar entornos, métodos y proyectos compatibles con el propio cerebro. Las altas capacidades no definen cuánto puedes hacer, sino cómo tu cerebro está diseñado para hacerlo. Y cuando ese cómo es comprendido y respetado, el potencial deja de ser una carga y se convierte en una fuerza coherente y sostenible. Las dobles excepcionalidades. Cuando el potencial convive con una neurodivergencia, hablar de altas capacidades sin integrar el concepto de doble excepcionalidad es hoy una visión incompleta y clínicamente insuficiente. Cada vez más investigaciones y observaciones clínicas muestran que un número significativo de personas con altas capacidades presenta simultáneamente otra neurodivergencia, como TDAH, autismo, dislexia, dispraxia o trastornos del procesamiento sensorial. Ciertos estudios indican que entre 30 y 50% de las personas con altas capacidades tienen una neurodivergencia asociada, o incluso dos. La observación clínica apunta a un 40%, pero faltan estudios realmente fiables para confirmar las cifras. Esta coexistencia no es anecdótica. Refleja el hecho de que un cerebro altamente complejo tiene más probabilidades de salirse de las normas estadísticas en varios ejes a la vez. En estos perfiles, el alto potencial, frecuentemente ligado a una inteligencia fluida elevada, creatividad intensa o pensamiento arborescente, puede verse parcialmente enmascarado por dificultades atencionales, ejecutivas, sensoriales o de automatización, lo que conduce a evaluaciones erróneas, diagnósticos tardíos o a la falsa impresión de potencial desaprovechado. La doble excepcionalidad genera a menudo trayectorias caóticas, éxitos brillantes alternados con fracasos incomprensibles, agotamiento crónico, pérdida de autoestima y una profunda sensación de incoherencia interna. Comprender este fenómeno exige abandonar definitivamente la lógica del CI como criterio central y adoptar una lectura neurocognitiva integrada, capaz de reconocer que las fortalezas y las vulnerabilidades no se anulan, sino que coexisten y se influyen mutuamente. Cuando esta realidad es reconocida y acompañada adecuadamente, la doble excepcionalidad deja de ser un factor de sufrimiento para convertirse en una configuración singular de potencial, rica, compleja y profundamente humana, hacia un espectro de las altas capacidades. En los últimos años, tanto en la investigación científica como en la práctica clínica, empieza a consolidarse una idea clave. Las altas capacidades no constituyen una categoría homogénea, sino un espectro. Este cambio de paradigma se inspira directamente en lo que ya ocurrió con el autismo, cuando se abandonó una visión rígida y categorial para adoptar una comprensión dimensional y continua del funcionamiento cognitivo. Hablar de espectro implica reconocer gradientes de intensidad, combinaciones variables de rasgos y expresiones muy distintas del potencial, en lugar de un umbral único que separaría artificialmente a quienes tienen y no tienen altas capacidades. En este enfoque, no se evalúa únicamente el nivel global de rendimiento, sino la configuración específica del cerebro, predominio de la inteligencia fluida, tipo de pensamiento, lineal, arborescente, intuitivo, hiperprofundo, sensibilidad emocional, perfil creativo, velocidad de procesamiento, necesidad de complejidad o tolerancia a la ambigüedad. Este modelo permite entender por qué dos personas con puntuaciones similares en tests
pueden funcionar de manera radicalmente distinta, y por qué otras, con resultados más heterogéneos, presentan un potencial creativo o conceptual extraordinario. Concebir las altas capacidades como un espectro no diluye el concepto. Al contrario, lo vuelve más preciso, más justo y más clínicamente útil, al desplazar el foco del cuánto al cómo funciona este cerebro en particular. Conclusión. Las altas capacidades no son una versión mejorada de la inteligencia, sino otra forma de organizar la mente y el mundo. Intentar medirlas únicamente con números es no solo insuficiente, sino dañino. Comprenderlas exige cambiar el marco, pasar de la comparación a la comprensión, del rendimiento al funcionamiento, del juicio a la adaptación mutua entre individuo y entorno. Si algo define realmente a las altas capacidades, no es cuánto se sabe, sino cómo se piensa, cómo se siente y cómo se conecta todo. Si te gustó ese video, no dudes en dar clic en me gusta y seguir nuestro canal de Umanchai. Eso nos ayuda para crear nuevos videos. ¡Únete a Umanchai hoy! Forma parte de una comunidad que valora la diversidad neurocognitiva y fomenta el crecimiento personal y colectivo. Participa en nuestros grupos de reflexión y descubre nuevas perspectivas.